Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todas las familias de Fuenllana y Andel y amigos, ¿no?, que también estáis aquí en esta sesión. Bueno, pues me presento, soy Elena Martínez, la responsable de comunicación y promoción de Fuenllana. Y bueno, pues esta tarde nos encontramos aquí para hablar de educación y de un tema en el que nos va mucho, ¿no?, toda la comunidad educativa y especialmente a los padres, que es la Ley de Educación que se está tramitando en el Congreso. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer el contenido esencial de la próxima ley, pues más allá de los titulares, del ruido que hayamos podido tener estos días, pues la recogida de firmas, tal, pero bueno, vamos a ver qué es exactamente lo que estamos defendiendo, ¿no? Qué es lo que dice esa ley y bueno, y por qué nos estamos movilizando de esta manera en la escuela concertada, ¿no? Y bueno, pues porque es importante, ¿no?, tener las ideas claras para saber qué es lo que está en juego, ¿no? Y está en juego algo muy grande, que es el futuro, ¿no?, de nuestros hijos, que, bueno, pues porque la educación, ¿no?, pues conjuga ese futuro de la sociedad. Y bueno, pues tenemos la suerte de tener hoy con nosotros como invitados a dos personas que son dos voces autorizadas porque saben muy bien, ¿no? Yo creo que son los que más conocen, ¿no?, este tema de la ley educativa y de lo que se está cocinando ahora. Y bueno, sin más preámbulos, pues paso a presentarlos, ¿no? Son Alfonso Aguiló y Begoña Ladrón de Guevara. Entonces, Alfonso es ingeniero de caminos, canales y puertos, padre por el IES Business School. Ha sido 11 años director de Tajamar y actualmente es presidente del grupo Arenales, que es una red educativa con más de 26 colegios en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos y otros países. En 2015 comienza a ser presidente de la CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que agrupa a un tercio de la enseñanza privada y concertada del país. Y actualmente sigue como presidente, ¿no? También asesora instituciones educativas de otros países. Y bueno, y Begoña, pues es doctora en educación, profesora de la Universidad de Villanueva y del máster de secundaria de la Universidad Internacional de Valencia y es presidenta de la COFAP, ¿no? Lleva 11 años en este puesto, con lo cual tiene un gran conocimiento de este sector. Es miembro del Consejo Escolar del Estado y, atención, esto lo ha apuntado también ella en su currículum, madre de Juan, Carmen y Almudena, que, bueno, pues supongo que esto es lo más importante, ¿no?, de su currículum. Y ya, sin más preámbulos, pues os doy paso a Alfonso Aguiló, que bueno, pues nos contará nos contará como un poco todos los puntos esenciales de la ley CELA. Buenas tardes, Alfonso. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se oiga bien y que se vea bien la presentación. Aparte de agradecer que me hayáis invitado, yo había pensado hacer un poquitín de historia sobre el derecho a la educación, porque con el debate de la ley CELA, yo he escuchado a muchas gentes hablar de los conciertos como si fuera un privilegio que solamente es de España, que tiene su origen en la dictadura, que es un privilegio de la Iglesia Católica. He oído todo tipo de cosas, pero la realidad es un poco diferente. Para hablar de educación, yo me voy a remontar pues, a los comienzos de la Ilustración. En el siglo XIX es cuando el Estado en general empieza a hacerse cargo de la educación. Hasta entonces, pues el Estado era una cosa que no tenía mucha implantación y mucho desarrollo, pero pronto el Estado vio que la educación, hacerse cargo de la educación era una forma de consolidar el Estado y consolidar la lengua nacional. Y entonces, inmediatamente, pues empezó a hacer toda una estructura y a definir los currículums, digamos que establecer los niveles educativos, los planes de estudios y a financiar la escuela y sometiéndola por completo al control de los poderes públicos. Entonces fue entonces cuando empezó a aparecer el concepto de libertad de enseñanza, porque a todo el mundo le parecía muy bien que el Estado se hiciera cargo de la educación, porque era una cuestión que hasta entonces pues, las instituciones que trabajaban en la educación llegaban solo a una pequeña parte. Pero claro, hubo un momento en el que esa presencia del Estado empezó a ser muy invasiva y apareció el concepto de la libertad de enseñanza,
y se creó, se reconoció en todo el mundo el derecho a la creación de centros, que era un derecho que unas veces se abría camino como la libertad de crear escuelas laicas en estados confesionales, y otras veces era al revés. Era una reclamación de origen confesional en estados laicistas que no le dejaban poner escuelas. Entonces avanzó el siglo XIX y lo que se comprobó es que, a pesar de todos los esfuerzos, la escuela seguía siendo, digamos, la presencia muy escasa. El analfabetismo era enorme. Yo os pongo aquí este mapa de analfabetismo de España. Se ve que había provincias en el año 1877 que tenían el 80-90% de analfabetismo. Y por eso se insistió que no bastaba la libertad de educación, sino que hacía falta desarrollar el derecho a la educación. Y por eso pues, se puso mucho empeño en reforzar la escolarización básica obligatoria, que al principio fue hasta 9 años, luego 12, 14, etcétera, ¿no? Aquí he puesto la imagen de la Gaceta de Madrid, que era como el boletín oficial del Estado en aquella época, de cuando empezó la ley Moyano, en el año 1857. En aquellos tiempos las leyes eran más estables, porque esta ley duró 113 años, hasta el año 1970, hasta la ley Villar-Palasí. Pero bueno, veis aquí que pues la escolarización era escasa. En 1908 había un 40% de los niños y niñas sin escolarizar. Bueno, esto es un poco por señalar el mapa de la situación. Y doy un salto hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue por entonces cuando se consolidaron las ideas de los derechos sociales, los derechos de segunda generación, que ya eran los derechos pues, que tenían más que ver con la educación. Hasta entonces se habían desarrollado más los derechos políticos. Y por entonces pues, surgió un movimiento muy importante que tuvo un arraigo enorme en todo el mundo, que ante los horrores de los regímenes totalitarios en la Segunda Guerra Mundial y entonces y antes y después, pues se surgió y se impuso la idea de que era muy importante limitar el riesgo de adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Y a partir de entonces todos los tratados internacionales, y fue recogido en las constituciones de todos los países, la necesidad de reconocer la libertad de los padres para escoger escuelas distintas a las creadas por los poderes públicos. Y también dentro de las de los poderes públicos, en todas, el derecho a que sus hijos reciban educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Y esto se consideró muy importante porque era la forma de que la educación no fuera sometida a monopolio por los poderes públicos, porque la democracia, si la educación se monopolizaba, la gente se establecía un adoctrinamiento y un control del pensamiento y de la educación que hacía imposible el desarrollo y la pervivencia de la democracia. Y por eso, a partir de entonces, la educación dejó de considerarse un derecho cuantitativo, que es la idea de tener derecho a tener un puesto escolar, a tener un pupitre en un aula, y pasó a ser un derecho cualitativo. Ya no bastaba tener un pupitre en un aula, sino que había que tener un pupitre en un aula en la cual recibiera una enseñanza de calidad y que fuera plural y de acuerdo con las convicciones de los padres. Y la única forma de hacer posible eso era que hubiera muchas escuelas privadas, que son las que aportaban esa pluralidad, pero tenían que estar financiadas, porque si no están financiadas las escuelas privadas, ese acceso a la pluralidad solamente era posible para quienes tenían más nivel económico. Pero para que todos, para hasta que la gente más sencilla tuviera acceso a una educación plural, la única forma era financiar la enseñanza privada. Y así empezó a ser entonces y así hasta nuestros días. Es una cuestión totalmente universal que está, digamos, presente en todo el mundo occidental, también en Asia, por supuesto, pero de forma muy general en el mundo más de nuestro entorno. Y la enseñanza se ha ido haciendo, como digo, más humana a la medida que se ha avanzado en esta idea de la equidad. Porque la enseñanza concertada nace de la idea de la equidad. Porque el que la pluralidad fuera accesible solamente a los ricos era una falta de equidad enorme, ¿no? Y para que eso fuera accesible a todos y no resultara que la clase más pudiente tuviera acceso a una libertad de educación y la gente sencilla no, por eso nacieron los conciertos y por eso se crearon políticas de recursos para que hubiera becas y ayudas, para que hubiera
la educación obligatoria, que era una forma muy interesante para que la gente fuera libre, necesitaba ser instruida, si no podía ser manipulada. Igualdad de oportunidades. Y entonces, en los países de Europa, que yo he tenido la suerte de poder visitarlos prácticamente todos y conocer los sistemas educativos, prácticamente en todos hay sistemas muy variados de fórmulas de financiación de la enseñanza privada. Unos es directo a la familia, otros es directo al centro, unas veces la financiación es por alumno, otras por aula. A veces se paga al centro, se paga al profesor, se paga a la familia y con eso la familia financia la escuela con sistemas de cheque, de desgravación, financiando edificios, cediendo edificios, de formas muy variadas. Con esto quiero decir que yo cuando hablo de libertad de educación no quiero decir que no tengan que hacer nada los poderes públicos. Al contrario, los poderes públicos tienen mucho que hacer en educación. O sea, la educación no puede reducirse a un servicio más sometido a las leyes del mercado. Por ejemplo, con las leyes del mercado, la escolarización universal nunca habría tenido lugar. Y la privatización de lo público no es la solución. La solución es que haya políticas públicas que realmente respeten la pluralidad y la equidad en el acceso a esas enseñanzas. Y esa ha sido la clave de todas las leyes de educación de todo el mundo occidental desde hace 70, 80 años. Cómo conjugar la pluralidad de oferta con la calidad de esa oferta y el acceso de todos en igualdad de oportunidades a esa oferta. Y ese objetivo de pluralidad de escuelas, de concurrencia, de equidad y de eficiencia en el uso del dinero público es la clave del éxito en la educación. Y insisto que es muy importante la idea de que la enseñanza sea plural. ¿Por qué? Porque si la enseñanza no es plural, se troquelan los modos de pensar. Sin pluralidad, la información sería propaganda y la educación sería adoctrinamiento. Y para que eso no suceda, para que haya pluralidad, para que haya pluralidad de pensamiento, para que haya pluralidad de ideas, para que haya pluralidad política, para eso es fundamental la enseñanza privada subvencionada. Y es importante decir que la enseñanza privada no existe para llegar donde no llega la pública. Ahora se escucha mucho esta idea de que la concertada existe porque la pública no puede atender a todos. Y yo siempre pienso, pues no sería muy difícil. A cualquier gobierno le sería muy fácil construir más colegios, sacar más oposiciones y que toda la enseñanza fuera pública. Si no lo hace, no es porque no pueda, que claro que puede. Lo hace porque si la enseñanza fuera toda pública, estaríamos en un régimen con gravísimo riesgo de adoctrinamiento y con gravísimo riesgo, con gravísima realidad de pérdida de la pluralidad. Tampoco existe la enseñanza concertada porque sea más barata, como algunos dicen. Es verdad que lo es. En España la enseñanza concertada recibe más o menos la mitad de financiación que la pública, pero eso no es la razón de que exista. De entrada, yo pienso que debería ser, como sucede en muchos países en toda Europa, que la enseñanza concertada recibe exactamente la misma financiación que la enseñanza pública, porque eso sería lo natural en un régimen de igualdad de oportunidades. Pero la razón y el anclaje constitucional que tiene la libertad de la escuela concertada en España está en el artículo 27 de la Constitución y el razonamiento es muy sencillo. Si hay libertad de enseñanza, para que haya libertad tiene que haber pluralidad, para que esa pluralidad sea asequible a todos tiene que estar financiada y por eso hay conciertos, no por ninguna otra cosa. Y además está muy estudiado que ese efecto positivo de la concurrencia de modelos y proyectos y titulares muy diversos tiene una consecuencia inmediata en que mejora también la enseñanza pública. Eso se estudia mucho, sobre todo en el mundo anglosajón. Y es natural. Hay gente que dice el dinero público para la escuela pública. Yo diría, hombre, el dinero público para la escuela pública es como decir que el dinero público para el partido público. Yo siempre cuento, Begoña también estaba, lo puede contar, que en el Consejo Escolar del Estado, que fue hace unos 10 días, que cada organización de los allí presentes suele dirigir unas palabras, pues muchos de los que hablaron primero repitieron este tópico que está gastadísimo, pero sigue teniendo mucha fuerza, y hablaban de que les parecía muy mal que se diera dinero público para instituciones privadas. Entonces, cuando me tocó a mí hablar, pues me vi en la obligación de recordarles que la mayoría de las instituciones allí representadas son instituciones privadas financiadas con dinero público, que los partidos políticos son organizaciones privadas financiadas con dinero público. Los sindicatos
son organizaciones privadas financiadas con dinero público. Y precisamente eso es lo importante. O sea, el que un país esté financiado, que el espacio público esté gestionado por instituciones privadas es lo que diferencia una democracia de un régimen totalitario. En una dictadura o en un régimen totalitario, el espacio público lo gestiona lo público. En una democracia, el espacio público lo gestiona lo privado. Partidos políticos privados, sindicatos privados, educación privada, medios de comunicación privados. También puede ser compatible que haya, lógicamente, una enseñanza privada y que haya medios de comunicación públicos, pero que fuera solo público, eso solamente sucede en las dictaduras. Y también me acuerdo que en la comparecencia que tuvimos, que también estuvo Begoña en el 2017 en el Congreso de los Diputados con el famoso Pacto por la Educación, que fracasó como tantos otros antes, me acuerdo que también una objeción que me puso el representante, el portavoz del Partido Socialista, me dijo, cuando yo expliqué esto, me dijo, bueno, está bien eso, de acuerdo, pero en España hay un porcentaje de enseñanza concertada que es superior a la media europea y esto habría que corregirlo y más o menos y reducirlo bastante. Y yo le dije, hombre, es verdad, hay países que tienen mucho más, o sea, que Bélgica y Holanda, incluso Irlanda y Reino Unido tienen más enseñanza concertada que nosotros. Y no es porque sean países de derechas, ni de izquierdas, ni ricos, ni pobres, ni católicos o lo contrario. Es una cosa que procede de su historia. Pero yo le decía, esto es como si yo le digo a usted que el Partido Socialista Español tiene un porcentaje de escaños en esta Cámara superior a la media del Partido Socialista Europeo y que lo natural sería que usted ceda alguno de sus escaños a otros partidos para que así esté usted en la media europea. Pero es que el número de escaños de su partido no lo decide la media europea, ni lo decide el gobierno, ni lo decide la ley, lo deciden los ciudadanos cuando depositan el voto. Y los ciudadanos, en las democracias, cuando depositan el voto es cuando deciden cuántos diputados hay en una cámara de un partido y cuántos de otro, y cuántos senadores y cuántos concejales. Y por eso lo natural sería que la enseñanza concertada en los diversos titulares y colegios hubiera los que las familias demanden. Porque si la familia demanda un tipo de educación, por ejemplo, educación concertada católica o educación de un tipo de modelo educativo, imagínate que es un colegio Montessori o un colegio con determinados rasgos particulares, lo natural es que si una escuela tiene demanda de alumnos y esas familias pagan impuestos, pues si en vez de esos impuestos ir a financiar un centro público, pues vayan a financiar el centro que ellos desean. Lógicamente no se va a poner un centro para una persona. Me acuerdo que la ministra a veces me dice, es que vosotros queréis una concertada a la carta. Digo, no, nosotros queremos simplemente que si un centro está concertado y está lleno de alumnos que lo han pedido, no quieras cerrar ese aula para llenar un aula pública que está vacía. Porque los políticos no están para decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer, sino para servirles. No están para que los ciudadanos hagan su voluntad, sino para que a ellos cumplan la voluntad de los ciudadanos, que son los que les han puesto allí. Otro mantra que repite mucho la ministra, ya menos, porque se lo hemos recordado varias veces, es la idea de que la enseñanza concertada, sobre todo en Madrid, ha crecido desmesuradamente hasta el punto, dicen, de que la enseñanza pública se ha vuelto subsidiaria de la concertada. Yo siempre les digo que tienen que contrastar bien esas informaciones y, de hecho, la última vez ya les mandé por WhatsApp estos 3 pantallazos que os pongo aquí, en el que se ve que la enseñanza pública en Madrid en el año 2006 era un 53% en la enseñanza obligatoria, en primaria y en secundaria, que en el año 2013, cuando empezó la LOMCE, era un 53% también, y en lo último, en el año 2019-20, es un 54%. Esto quiere decir que estando la LOMCE, la que ellos dicen que ha traído, el que ha hecho la enseñanza pública inferior, estando la LOMCE en Madrid, la enseñanza pública ha crecido. O sea, lo contrario, exactamente lo contrario de lo que ellos dicen. Luego hay otra cuestión, es que dicen que en los centros concertados hay menos gente de pocos recursos. Y yo le digo, mira, hay 2 razones básicamente. Una es que en el mundo rural, en las poblaciones pequeñas, normalmente de poco nivel económico,
donde solamente hay un centro, ese centro es público y es natural, y allí toda esa gente solamente va a la pública. Y luego hay otra razón, que hicimos un observatorio de equidad en la CECE, que está en internet, lo podéis visitar, para detectar normativas excluyentes. Y encontramos que en toda una serie de comunidades autónomas las ayudas para comedor y transporte solo eran para la enseñanza pública. Y yo que soy titular de algún centro en esas comunidades autónomas lo he visto muchas veces, que hay un chico que vive en una población que quiere ir a un centro concertado, pasa un autobús delante de su casa, se suben los que van a un centro público, pero él no se puede subir a ese autobús. Y que los otros reciben una beca para el comedor, pero en el centro concertado no. Entonces, ¿qué sucede con las familias de menos renta? Pues que lógicamente van a un centro público porque son los únicos que le financian el transporte y el comedor. Y luego, encima de sufrir esa injusticia, esa discriminación, te dicen que al centro concertado no va gente de pocos recursos. Bueno, ¿cómo van a ir si en muchos de los casos se lo hacen imposible? Y hacen que el centro concertado pierda alumnos que querrían ir allí y estarían encantados en admitirlos. Por lo tanto, lo cuento esto porque efectivamente muchos de los mantras que se lanzan contra la concertada pues son falsos y es bueno advertirlo. Aquí pongo los 4, 5, 6 temas que ahora están más en debate en educación, que tienen que ver con la subsidiariedad, que es el papel de la iniciativa social en el espacio público, que es en definitiva la estructura y la existencia y la autonomía de la enseñanza concertada. Todo el tema de la laicidad con la religión, el tema de las imposiciones ideológicas que hacen los poderes públicos, todos los temas de la equidad con las cuotas, la evaluación, los criterios de admisión, la lengua, que es una cuestión especialmente compleja, la descentralización y la autonomía. Bueno, y paso a hacer un repaso rápido de los temas que tiene la ley que más nos preocupan. Hay un tema claro que es el artículo 109, donde desaparece la referencia a la demanda social y donde pues básicamente, por resumir, lo que se hace es que las administraciones educativas, o sea, las consejerías de educación, pueden planificar el número de unidades concertadas sin tener en cuenta la demanda de los padres. Esto quiere decir que en Madrid, espero que no suceda por bastante tiempo, pero que si la Consejería de Educación de Madrid dijera, vosotros tenéis 5 aulas, el año que viene tenéis 2 porque hemos decidido que esas aulas van a ir a llenar unos centros públicos que están vacíos en el entorno, lo podría hacer. Y esto nos parece que es digamos que un pequeño, o un gran resabio totalitario que no nos cansamos de denunciar. Y uno dice, bueno, pero no os preocupéis porque las consejerías son gente sensata y no va a hacer esa barbaridad. Yo les digo, hombre, afortunadamente la mayoría de las consejerías son gente sensata, estoy de acuerdo, pero de vez en cuando alguno no parece tan sensato. Y sobre todo la ley está para que los que tienen el poder ejecutivo tengan unos límites en su ejercicio y no puedan hacer cacicadas. Precisamente si los políticos, si el poder ejecutivo fuera sensato, no haría falta leyes, siempre aplicarían muy bien su criterio personal, pero las leyes están para que no puedan hacer estas barbaridades y para que el sistema educativo se adapte lo más posible a la demanda real de las familias. Aquí ese era el proyecto inicial y aquí pues están las enmiendas que han aprobado y que se aprobarán en la ponencia el viernes y la semana siguiente en el Pleno del Congreso de los Diputados. Han añadido un punto quinto para estropearlo un poco más que dice que las autoridades educativas promoverán un incremento progresivo de los puestos escolares de los centros de titularidad pública. Claro, si esto le añades que haya incremento progresivo de puestos escolares allá donde se necesiten, yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo pienso que todo aquel que pide un centro público lo debe tener. Pero lo que no puede ser es que aumenten el número de centros públicos sin que haya necesidad, para que luego te digan que como tienen aulas vacías, que prefieren llenar las suyas. Otro punto es que dan 10 años de vida a la educación especial. Esto es una cuestión especialmente ideológica y poco entendible, ¿no? Porque solo hay 35.000 familias que van a centros concertados de los 8.200.000 alumnos y no se sabe por qué tienen esta obsesión con ello. Luego está el tema de la religión, que también pues, sufre un recorte muy importante como asignatura y que la Conferencia Episcopal ha hecho una propuesta que nos parece muy buena, que todavía no ha sido aceptada y esperamos que pueda aceptarse en el trámite parlamentario. La religión en casi toda Europa
es de oferta obligatoria por parte de los centros y elección voluntaria por las familias. Hay gente también que piensa que la religión en España está en la escuela porque es una cosa de Franco o de una cosa muy antigua y esa creencia se puede arreglar viajando un poco y viendo pues cómo en todos los países de Europa tienen de una forma o de otra esto mismo. La adicional 25 sobre la educación diferenciada pues también digamos que han incluido he puesto aquí la última redacción que se ha aprobado con una enmienda del PSOE y Podemos que habla de que no pueden estar financiados con centros públicos. Esto es claramente inconstitucional. Aquí he traído la sentencia del Constitucional del 2018, donde dice con toda claridad que la educación diferenciada no discrimina y, por tanto, no puede ser discriminada en la financiación. El Ministerio, y tanto el PSOE como Podemos, sabe perfectamente que esta disposición adicional 25 es inconstitucional y que, digamos que lo van a perder, pero no les importa porque, digamos que ellos lo hacen con un objetivo de hacer daño, crear confusión y sobre todo, pues como de darle hacer esta pequeña concesión a sus bases y les importa. Yo se lo he dicho y lo repito aquí, les importa muy poco el Estado de Derecho porque realmente hay 2 sentencias del Constitucional muy rotundas sobre este tema y quieren hacer esto totalmente en contra de ellas. Esperamos que están a tiempo de pararlo. Luego está el tema del consejo escolar, pues que están empeñados en que haya un concejal, cosa que no nos gusta porque pues es como si yo les digo, pues esto es como si al Partido Socialista yo les digo, hombre, lo que tenéis que hacer es que el concejal de Argüelles esté en la ejecutiva de la federal, porque vuestra sede de Ferraz es el que le corresponde, ¿no? Y dice, no, es que no tiene nada que ver. Dice, pues más o menos lo mismo que con un centro concertado. Si tuviera un gran programa de ayudas, pues yo le ofrecería encantado un puesto en el consejo escolar, pero no suele ser. Está el tema de la zonificación, que también pues hay una corriente muy importante para considerar que determinadas personas deben ser distribuidas como si fueran cabezas de ganado de un colegio a otro y sin tener en cuenta para nada sus preferencias. Y con esto acabo y le dejo a Begoña, que va a explicar mucho mejor que yo todo esto, que nos preocupa mucho el riesgo que hay de que esto suponga un cambio normativo en la escuela concertada, que como sois familias de unos centros concertados muy buenos y que conozco bien, yo creo que lo que hace falta es que nos impulse a ser aún mejores, a tener aún más demanda por parte de las familias, que estemos muy unidos todo el sector y que nos defendamos como estamos haciendo de esta agresión que, bueno, lo que nos preocupa más quizá es que se está empleando para difundir noticias que generan confusión y alejar a los centros, a las familias de los colegios, pero que teniendo una buena información, pues ya veréis que no tenemos riesgos en este sentido. Y nada más, yo creo que dejo de compartir y ahora puede hablar Begoña. Tienes que encender el micro, Begoña. Es verdad, perdón. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo creo que gracias, Alfonso, por una vez más, tu gran explicación y que sigue dando sentido a todo lo que hacemos cada día. Gracias a Andel, gracias a Poiñana y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos y, bueno, pues sobre todo preocupados, ya no solo por la educación de vuestros hijos, que entiendo que esa preocupación la habéis cubierto habiendo elegido el colegio que habéis elegido para ellos, sino preocupados por la situación actual de la ley, ¿no? De la legislación, de lo que es la política educativa y de lo que es la situación de nuestro país. Así que, bueno, que gracias y a seguir preocupados. Bueno, a mí me tocará un poco la parte de contaros ya, bueno, no solo el ahora qué, sino también el cómo hemos llegado aquí, ¿no? El qué es lo que hemos estado trabajando, porque, lógicamente, como bien ha explicado Alfonso, esto es una carrera de fondo y llevamos muchos años, bueno, pues defendiendo esta libertad, defendiendo la posibilidad de que los padres podamos elegir qué queremos para nuestros hijos, defendiéndolo ante la administración, ante los distintos partidos políticos, participando pues tanto en el Consejo como en las distintas, pues en la tramitación de la ley anterior y, bueno, pues en todos los distintos trámites parlamentarios que ha habiendo hasta llegar a este punto donde estamos y que, como os decía antes, ¿no? Cuando escucho a Alfonso todavía me reafirmo más en
el sinsentido de lo que está pasando, ¿no? Porque realmente, como estamos viviendo la tramitación de esta ley, no la habíamos vivido nunca. Ninguna ley, yo creo, ni de este país se había tramitado como se está tramitando esta, siendo una ley que es, yo creo que la ley que sustenta el sustrato social, ¿no? Que es una ley de educación y además en los últimos años lo que hemos pedido siempre ha sido un pacto educativo, porque lo que creemos es que lo que necesitamos es una ley de consenso, una ley que perdure, una ley, bueno, pues que cuando las familias escolarizamos a nuestros hijos, les escolarizamos para 16 años vista mínimo y luego ya cada uno que haga sus cábalas de cuántos años está en un colegio, cuántos años está en el sistema. Yo en mi currículum, como leían al principio, tengo mis 3 hijos, Juan, Carmen y Almudena, que el mayor ya tiene 20 años, o sea, tengo que decir que ya hay 2 que ya han terminado y la pequeña que tiene 15 y yo voy a estar en un colegio metida dentro del sistema educativo pues a 20 años, 21 años. Claro, bueno, pues la elección es para un proyecto a largo plazo, no es para un proyecto, no es para una legislatura, no es para los próximos 4 años que va a durar una ley. O sea que esto es un poco lo que siempre hemos intentado transmitir y lo que claramente, y por lo que hemos intentado pelear o trabajar y que, como os digo, esta ley lo salta por los aires, ¿no? Esta ley se está tramitando a través de 3 legislaturas diferentes, saltándose todos los trámites parlamentarios, como os decía, viviendo una pandemia como la que estamos viviendo. Ya lo denunciamos durante la pandemia cuando estábamos en pleno confinamiento, que no se podía tramitar una ley educativa que tiene tantas, tantas interferencias, ¿no? O que tiene que regular tantas cosas que a partir del COVID creo de verdad que es que va a cambiar. Por lo tanto, bueno, siempre hemos dicho eso, ¿no? Una ley pre-COVID no puede dar respuesta a una situación social, a unas necesidades de nuestros hijos post-COVID. Pero ya no solamente eso, sino que es que cuando hemos leído las enmiendas y cuando hemos tenido esas, ¿no? Pues que Alfonso nos ha presentado, os ha mostrado algunas de ellas, deciros que hay 1.165 enmiendas, o sea que no estamos hablando de 3 o 4 enmiendas. Por lo tanto, claro, una ley que de por sí ya se le presentan a 1.165 enmiendas, de consenso claramente no es. Pero ya no solamente es que se hayan presentado esas 1.000 y pico enmiendas, es que el propio Partido Socialista presenta 126 enmiendas a su propia ley en conjunto con Podemos. Y aquí es lo que ya nos hace saltar todas las alarmas y ver que realmente lo que se está atacando en este momento pues es lo que Alfonso nos ha presentado, ¿no? Que es la libertad. Y es para lo que estamos aquí y lo que ya nos dijimos, bueno, pues claramente aquí hay algo que hacer, tenemos que gritarlo, tenemos que contarlo y tenemos que hacerles ver que no somos 3 o 4 los que estamos defendiendo esto, ¿no? Porque, lógicamente, nuestro sector, bueno, pues estamos todos representados, pues tenemos las patronales que representan, ¿no? Los patronales, los sindicatos, las confederaciones de padres, que, ¿no? Y siempre decimos, oye, que detrás de mis espaldas pues hay un millón y pico de familias que tenemos que defender la libertad, o sea, que defiendo la libertad en vuestro nombre, ¿no? En nombre de todos. Pero no es suficiente, ¿no? Porque claramente el ruido de la calle es necesario. Y entonces, bueno, pues hace 4 años creamos una plataforma que se llama que es concertados.edu, en el que estamos todos juntos, que eso es otra gran, bueno, iba a decir que es una gran victoria de la LOMLOE, de esta ley actual, y es que ha conseguido unir al sector, ha conseguido que nos unamos familias, patronales, profesores, todos unidos para que entre todos veamos la educación como hay que verla, que es de una manera poliédrica, ¿no? Desde todas las perspectivas y sin boinas, o sea, y no buscando intereses particulares de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, sino buscando el bien de la educación con mayúsculas. A mí me gusta siempre citar le escuché una vez a José María Alvira, que era el antiguo presidente de Escuelas Católicas, el antiguo secretario general, que decía, ¿no? Que a la educación hay que tratarla sin apellidos, ¿no? Y hay que tratarla con mayúsculas. Entonces, aquí estamos para hablar de educación. Esto ya no es un problema de educación concertada, de educación pública, de educación... Que no. Es un problema de educación con mayúsculas. Es un problema de libertad, de que cada familia podamos elegir el colegio que queremos para nuestros hijos, independientemente que sea eso, público, privado, concertado. El gran problema que tiene esta ley y que hasta ahora esa convivencia había vivido. O sea, y habíamos, pues unos lugares mejor o peor, pero bueno, se había ido trabajando en esta línea porque además es lo que demanda una sociedad democrática, lo que demanda una sociedad occidental como la nuestra en el siglo XXI. Hay democracia para todo, hay libertad para elegir todo y resulta que en educación, que es lo más importante, esos derechos se nos van restringiendo. Entonces, creamos concertados y ya a raíz de este último ataque
hemos creado una campaña que se llama Más Plurales, que espero que todos hayáis oído hablar de ella, en la cual es un cauce para dar voz, para darnos voz a todos. Entonces, bueno, para empezar, veréis mi lazo, un lazo naranja, bueno, pues que es un poco el signo de el color, ¿no? El símbolo de la campaña. Sabéis que todo tiene que tener un color y los colores ya están todos pillados, o sea, esto es muy complicado buscar un color para nada, pero bueno, no importa, pero el más libre del todo era el negro, yo me temo que porque es, así que ese no le decidimos elegir, pero bueno, es un signo, ¿no? Es una manera de dar visibilidad. Bueno, la campaña la lanzamos hace 3 semanas con una recogida de firmas, que es que ya, bueno, sabéis que hemos sobrepasado, bueno, estamos en el 1.000.000 de firmas, pero hacen falta más, o sea, hacen falta más porque cada firma es una persona, cada firma es un ciudadano que quiere ejercer su derecho a la libertad. Insisto, me da igual que quiera elegir la enseñanza pública, privada, es que me da lo mismo, concertada, laica, religiosa, que lo que buscamos ahora es pluralidad. Por eso el lema de la campaña es Más Plurales. Creo que, bueno, creemos todos que este es la fuerza que tiene la campaña y en lo que tenemos que apoyarnos todos en este momento. Entonces, la campaña, como os digo, se lanzó hace 3 semanas, 2 semanas. Ahora estamos haciendo concentraciones en el Congreso de los Diputados cada martes y cada viernes. Hoy hemos tenido esta mañana una. El viernes que viene tendremos otra a las 12 a la que estáis todos invitados, de 12 a 1. Y luego una campaña muy fuerte en redes sociales, sobre todo en Twitter, bueno, en Instagram, pero lanzando mensajes positivos. O sea, tampoco buscamos la confrontación, no buscamos oposición con nadie, no es concertada o pública, no vamos en contra de nadie, es concertada, es más bien pública y concertada. Yo siempre digo que en educación la I es lo que tiene que primar, no es enfrentarnos, es que parece que constantemente aquí o nos enfrentamos o no. No, es que sí, es que yo sumo, es que yo sé cómo, siempre he dicho, yo sé cómo educo a mis hijos, lo que yo he elegido para ellos, pero no sé cómo están educando a mi nuera o cómo han educado a mi nuera y a mis yernos, entre otras cosas porque no les conozco. Entonces, hay una probabilidad que estén educados, bueno, por supuesto en un colegio diferente a los de mis hijos, pero no sé si estará en la pública, es que no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo no voy a defender lo mejor para todos? Si es que me parece que sería tirar piedras contra mi propio tejado, contra el propio tejado del sistema, ¿no? Entonces, lo que buscamos es pluralidad, lo que buscamos es la no confrontación. Entonces, por eso en las redes sociales, bueno, pues hay, pues eso, a través de Twitter, de la campaña Más Plurales, el hashtag es Más Plurales o Stop Ley Celaá, porque lo que queremos es que de alguna manera se pare la ley, o al menos que en la tramitación consigamos que el 109, ¿no? El famoso 109, se libere, ¿no? O sea, o nos ampare a todos, que no nos excluya a nadie del sistema. Entonces, esa campaña en redes la estamos haciendo. Hicimos una quedada digital el jueves, que es, claro, ahora también con el COVID también todo tiene su afán, entonces hay que manifestarse, pero sin poder salir del todo a la calle, y si sales a la calle tampoco pueden salir miles de personas y tal, y siempre con distancia de seguridad. Entonces, bueno, todo tiene su encanto, pero bueno, también hay que adaptarse a las circunstancias. Entonces, nos manifestamos en Twitter, que es ya os digo, es una manera, fuimos trending topic durante las 2 horas. La verdad es que, bueno, yo creo que la adrenalina te sube exactamente igual casi que si sales a la calle a pegar 4 bocinazos. Bueno, pues aquí también lo hacemos. Y también una cosa que siempre apuntamos es esto, ¿no? No sé, tampoco hay que dar no hay que entrar en litigios con los de enfrente. Si es que, de verdad, demos mensajes eso en positivo, creciendo. Ya hace unos cuantos años, una de las cosas que se ha trabajado mucho y hay que seguir incidiendo en eso es en abrir las puertas de los colegios, en que la gente entre, en que vean lo que hacemos, que se quiten los mantras. O sea, Alfonso los decía, pero hay que quitar esos mantras, que son todos no sé cómo, que no. O sea, en la escuela concertada hay de todo, porque somos plurales y eso es lo que estamos defendiendo, y cada uno con nuestro sesgo, cada uno con nuestra cara, los rubios, altos, morenos, gordos, flacos, con gafas, sin gafas, creyentes, no creyentes, ateos, judíos. De verdad que es que hay todo tipo de población, y es que eso es lo bueno y eso es lo que queremos seguir manteniendo, porque no creemos en una educación única. O sea, eso es lo que sería hacer
hacer personas sin identidad, ¿no? Entonces creo que yo quiero para mis hijos que tengan una identidad propia y sean libres y que tengan pensamiento crítico, ¿no? Y no sean personas fácilmente manipulables. Entonces, bueno, como os decía, ¿no? La campaña en Twitter, o sea, en las redes sociales, yo os animo a que os abráis todos una cuenta de Twitter, que la tengáis, y además también para estar informados. Ahí en educación pasa una cosa y en la actualidad todavía con más agravante, y es que estamos muy desinformados, no sabemos lo que pasa, vivimos de grandes titulares y no podemos vivir de eso. O sea, tenemos que conocer, tenemos que entender, tenemos que leer, tenemos que ir a las fuentes, no quedarnos con un titular, no quedarnos con porque normalmente, como os digo, el titular está manipulado, sacado de contexto, y me da igual quién lo diga ni de dónde venga. Entonces yo siempre digo, ¿no? A la fuente. No quiero 1 minuto y medio de una conferencia, quiero una conferencia de 1 hora. ¿Tendré menos tiempo para verla? Vale, pero eso es lo que quiero escuchar, ¿no? Quiero leer un artículo, no quiero leer el titular. Quiero leer... Entonces, me parece que eso es un poco lo que también tenemos que nosotros acostumbrarnos. Entonces, bueno, pues en Twitter además tenemos pues las grandes personas que nos pueden ayudar. Alfonso Aguiló, como os podéis imaginar, es uno de ellos, espero que todos le sigáis, y que dices, personas con criterio de las que nos podemos fiar y que podemos saber que aquello que dicen es... Bueno, pues nos va a formar. Podemos estar más o menos de acuerdo a lo mejor después, ¿no? Pero bueno, personas con criterio. Entonces, redes sociales, como os digo, en el Congreso el viernes, que es cuando se vota, los plazos son muy cortos, o sea, tenemos muy poco tiempo para hacer oír nuestra voz. Pero eso, el viernes en el Congreso a las 12. Y luego, bueno, pues yo os animaría a estar muy pendientes en redes para poder estar al tanto. Los miércoles, yo aquí, bueno, animo a Carlos, bueno, a los directores a que se vuelquen, ¿no? Los miércoles es el día de hacer ruido en el colegio. Todos los padres de vuestros colegios se tienen que enterar de lo que está pasando. Y se tienen que enterar de lo importante que es la elección que han hecho del colegio que quieren para sus hijos. Que tienen que defenderlo, o sea, lo tenemos que defender. Esto ya es una defensa personal. Tenemos que defender nuestro colegio, cada uno vuestro colegio. Fuenllana, Andel y todos los que estéis aquí de otros colegios de Alcorcón o de la zona. Vuestro colegio. Entonces, tampoco voy a pediros que os encadenéis a vuestro colegio, pero bueno, un lacito naranja, globos naranjas, hay todo tipo de iniciativas, porque lo que está en juego es eso. Entonces, nos quieren vaciar, quieren vaciar nuestras aulas, nos quieren ir vaciando poco a poco para ir rellenando otros centros y lo que vaya sobrando para lo que nosotros hemos elegido. Y eso es lo que no podemos, como os digo, no lo podemos permitir. Entonces, los miércoles lo hemos llamado eso, ¿no? Como nos quieren vaciar el centro y entonces hacer acciones concretas en los centros a las 5 de la tarde, a la hora de que salgan los colegios. Una gran pitada, me da igual que todos los padres que vayan al colegio a buscar a sus hijos piten a las 5 de la tarde, pero que nos oigan, ¿vale? Como os digo, ha habido colegios que van a rodearlos, ya el miércoles pasado se hizo, mañana lo van a volver a hacer, rodear perímetro de globos, una pitada, en los coches los lazos naranjas en las ventanillas, imaginación, ¿vale? O sea, esto es de todos. Lo que se os ocurra, como os digo, para que nos oigan en el Congreso los que nos tienen que oír, para que nos oigan en la calle a todos y cada uno de los miles de familias, millones de familias que elegimos la escuela concertada para educar a nuestros hijos y que somos los que estamos en juego en este momento. Y luego, bueno, irán, a medida que vaya avanzando el trámite parlamentario, pues también nos irán llegando más noticias de más acciones que queremos hacer, con, por supuesto, todo ello dentro de la legalidad y de las autorizaciones, por eso no... estamos en todos esos trámites para, bueno, pues para conseguirlos y para poderlos hacer. Entonces, bueno, pues animaros a los padres, animaros a los directores, a todos los profesores. De verdad que esto es una campaña de todos, esto nos va la vida, sobre todo porque nos va la posibilidad, como os digo, de elegir, ¿no? Entonces, es una oportunidad única para manifestar nuestra unidad, que nosotros elegimos porque nos identificamos con un colegio, porque vamos a muerte con un colegio y porque queremos ese colegio, no quiero el de al lado, porque son colegios diferentes y cada colegio tiene su identidad, cada colegio tiene su propia entidad, ¿no? Identidad y entidad para cada una de las familias que lo elegimos, ¿no? Así que, bueno, pues eso, animaros. Ahora yo creo que lo bueno es que haya preguntas y que nos preguntéis, pero eso, animaros a que primero, muy unidos al colegio. Esto nos tiene que valer, como os digo, para que la unidad familia-escuela sea real, el equipo sea real y, desde luego, el equipo que perdure a futuro, pero, desde luego, ahora, de cara a este ataque tan frontal, tan descarado, que ya os han perdido todo tipo de pudor ante las acciones que quieren hacer, bueno, pues que nos oigan y que no, o sea, lo pueden hacer, lo harán, tienen mayoría, pero no les va... No, o sea, nos van a tener ruido en la calle y lo están teniendo.
bueno, no sé, gracias y si hay preguntas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Alfonso y Begoña. Y sí que tenemos allá algunas preguntas por aquí. Bueno, vamos al grano así directamente, si os parece. Por ejemplo, preguntaban que si aprueban la ley CELA, ¿cuándo entraría en vigor? Alfonso, no sé si quieres contestar tú a esta pregunta. Sí. Vamos a ver, este viernes se vota en comisión la ponencia. Probablemente la semana siguiente se votará en pleno la ley, que necesita mayoría absoluta. Si se aprueba, irá al Senado y luego tiene que volver al Congreso para aprobar los cambios que se hayan introducido en el Senado. Entonces, esto puede ser que si van a toda velocidad acaben a final de año, de diciembre, y si van a una velocidad más normal que acaben en marzo. Los decretos de desarrollo los tienen muy avanzados y quieren sacarlos de inmediato. Ya hemos visto en estos últimos meses que sacar un decreto los hacen de un día para otro. No es como antes, que tardaban meses y meses. Y esto quiere decir que para el curso próximo, con toda probabilidad, estará la ley en vigor. Vale, también preguntaban por aquí, que nos hicieron llegar esta pregunta antes, ¿por qué hay tanta prisa precisamente ahora de aprobar la LOMLOE con la situación de estado de alarma y el COVID? Bueno, a mí me parece que para el partido, para la coalición de gobierno es una ocasión que no pueden desaprovechar, porque tienen los votos para hacerlo. Hay una situación de mucha confusión, donde todos los días hay noticias y hay un nivel de descontento muy grande en muchos sectores, y piensan que lo pueden hacer y el coste político no va a ser muy alto, y es un gran logro ideológico para algunos. Bueno, hay aspectos, como esto que os decía, por ejemplo, que hacen diferencia, que el Partido Socialista no lo habría querido hacer porque sabe que es inconstitucional, pero digamos que lo hace a toda velocidad, intercambiando cromos con otros partidos, porque son peticiones que le hacen y son necesarias para que puedan acabar la legislatura. A ver, también preguntan por aquí. Bueno, esto ya más o menos Begoña nos lo ha contestado. ¿Qué iniciativas podemos emprender desde ya para tener voz y ser altavoces para otras muchas familias? Pienso que a través de estas acciones, ¿no?, que nos has ido contando, Begoña, pues que, bueno, tú también hay personas que se preguntan, ¿pero eso es efectivo? ¿Realmente vamos a cambiar algo? Mira, yo creo que primero que eso yo ya me lo he dejado de plantear hace mucho tiempo, porque creo que si nos lo planteamos no haríamos nunca nada, porque muchas veces no encontramos los resultados. Como yo me dedico a la educación, creo que si algo aprendes en educación es que los frutos no los recoges tú. Entonces, yo creo que en esto pues nos pasa un poco lo mismo. Los frutos no los vamos a recoger nosotros. Pero sí que creo que por un lado vale, primero para que de verdad entendamos por qué elegimos, o sea, y por qué elijo este colegio y no elijo otro, ¿no? Y entonces nos hagamos fuertes en esa elección y seamos también coherentes en esa elección. Luego también creo que es importante porque muchas veces pretendemos que los partidos, los políticos que están en un congreso defiendan nuestros intereses, pero en el fondo no les estamos contando qué es lo que queremos. Hemos votado en un momento determinado, quizá nos hemos... pero no les estamos... Entonces, también creo que es necesario que se oiga y que se oiga nuestra voz. Entonces, todo esto se va a oír, o sea, y esto ellos ya les está llegando y eso es lo que hace falta. Entonces, por mucho que sí, que se hace también una labor más política o más... Alfonso decía, pues tanto en el Consejo, en las reuniones que hemos podido tener o que tenemos habitualmente con los distintos partidos políticos, la voz se escucha, pero lo que hace falta también es la voz de la base, es la voz de cada uno de los padres, o sea, hace falta que todos ellos hablen para que cuando nosotros decimos que representamos a tantas personas, realmente esas tantas personas vean que son reales, que para nosotros lo son, pero ellos lo tienen que sentir suyo. Y para que entre todos además también nos concienciemos de que esto es algo de todos. O sea, no solamente es de unos pocos que nos ha tocado defender esto. Entonces, por eso es muy bueno y es necesario además eso que desde la base, pues desde los propios centros, también para que todos los padres se enteren y los profesores o sea, porque, hombre, no hemos hablado de los profesores, pero a los profesores también les va mucho en esto. O sea, ellos están trabajando en un colegio que está en riesgo de que en un momento determinado
se pueda cerrar. Bueno, pues no hay ninguna mejora en la ley pensando en los profesores de la escuela concertada. O sea, que no solo es, o sea, los padres desde luego sufrimos muchísimo, o sea, nos quitan, eso, se quita la demanda social, nos quitan como primeros educadores. Digo yo, o sea, yo en la pandemia a mi hija, y lo digo mucho, a la que adoro, que es Almudena, la pequeña, pero yo le hubiera dado a la ministra. Digo, oiga, la ministra no es suya, se la doy, de verdad. Come mucho, es que resulta que tiene la manía de comer, claro, y ahora no tengo colegio y aquí en casa se sube por las paredes, quédesela. Entonces, como no, mi niña de 15 me la quedo yo, pero también la educo yo. Entonces, que es que nos están quitando ese derecho, o sea, que es que es muy, o sea, a mí me parece que es tan aberrante, tan llamativo que es que aquí yo pienso a veces que hay cosas entre líneas que se nos escapan y que no sabemos lo que está pasando, pero es gordísimo. Entonces, bueno, imaginación, yo os diría que imaginación, o sea, viva los globos naranjas, viva las cartulinas naranjas, viva el naranja, o sea, viva los frutos. O sea, la protesta ciudadana siempre ha sido muy importante. O sea, por ejemplo, la semana pasada se cumplió un siglo de que la mujer en Estados Unidos tuviera acceso al voto. Y lo consiguió después de décadas de lucha y de protesta. Desde luego, si no hubieran protestado, no sé cuándo lo habrían logrado, pero a lo mejor habían tardado décadas, ¿eh? O sea, casi todos los cambios que se han producido importantes en las sociedades han sido por la protesta ciudadana. Y yo creo que no hay que valorar la fuerza que tienen, y a mí me consta que el más de 1 millón de firmas que han llegado ya a la plataforma del manifiesto tiene una fuerza enorme, y que los políticos miran mucho el sustento social que tienen tanto las plataformas como los partidos o los medios de comunicación, y que muchas veces el esfuerzo de las redes sociales le dan más peso que al de los propios medios de comunicación. Vale, luego hay varias preguntas por aquí que se refieren a qué ha hecho la oposición. Susana también preguntaba, bueno, los partidos de la oposición, ¿no? Otra persona, Susana, preguntaba, decía que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que va a defender intensamente la escuela concertada y especial. ¿Hasta qué punto tiene capacidad de no aplicar esta ley, ya sea Ayuso o alguna otra comunidad autónoma? Sí, bueno, si es que sale en la ley, obviamente, ¿no? O sea, los partidos de la oposición en general, bueno, nosotros hablamos con todos los partidos, de todo el partido político, tanto nacionalistas como no nacionalistas, de izquierdas, de derechas, de más del centro, de menos. Y en general, digamos que los partidos de la oposición están teniendo un papel bastante razonable. El problema es que nos suman. Ahora, pues con algunos equilibrios en las enmiendas que se van a presentar al Pleno, podrían, o sea, hay opción a conseguir acuerdos, pero es un equilibrio difícil. Y, claro, lo que se diga en una normativa básica obliga a las comunidades autónomas. Es verdad que esta ley algunas cosas obliga y otras cosas lo que hace precisamente es dar a las comunidades autónomas libertad para hacerlo. Por ejemplo, el artículo 109, del que tanto me he quejado, lo que hace es dejar manos libres a las comunidades autónomas para la programación. Entonces esto, pues si la comunidad autónoma es sensata, pues no pasa nada. Pero si no lo es, pues es un verdadero problema. Por eso a nosotros no nos basta la solución de que una comunidad autónoma lo vaya a hacer muy bien, porque es que ese gobierno cambiará y si la ley sigue vigente, si viene alguien que lo hace mal, no tenemos el respaldo de la ley orgánica. Por eso ponemos mucho interés en que esto se modifique y si no se modifica, pues pelearemos en cada comunidad autónoma para que se haga bien a la espera de que se vuelva a modificar la ley orgánica con una mayoría política que valore más lo que es la libertad y la pluralidad en la educación. Muy bien, también hay varias preguntas referentes a cómo afectaría en concreto a nuestros colegios. Bueno, vamos a ver, en nuestros colegios, con el gobierno actual de la Comunidad de Madrid, hay en general poco que temer porque se buscarán soluciones y porque los puntos más, digamos que como más lesivos de esta ley, lo que dejan es sobre todo libertad a las comunidades autónomas. Y la mayor preocupación está en las comunidades autónomas hostiles a la concertada. Porque, por ejemplo, lo que dice de la educación especial, la educación diferenciada, los planes de infantil de 0 a 3, la programación,
todas estas cuestiones queda su gestión muy en manos de las comunidades autónomas. Entonces, yo en ese sentido os diría que no tenéis que alarmaros como por vuestro colegio, pero que precisamente lo que tenemos que hacer es contribuir a que se escuche la voz de toda la escuela concertada, aunque para vosotros el riesgo sea mucho menor. Pensar en defender la libertad de todos los demás, también la vuestra, pero de todo el país. Yo pienso que en la educación, una parte muy importante de la educación es animar a todos a participar en la construcción de la sociedad y sentirse comprometido con eso, te afecte mucho o poco. Sí, yo por apuntar un poco, me parece que, o sea, que creo que en este momento lo que tenemos que hacer es pensar en la educación de todos, no solamente en nuestra parcela, ¿no? Y porque además es que va a llegar, o sea, esto puede ir llegando y es verdad que en este momento, hombre, los que tienen mayor dificultad, pues hay que pensar en colegios concertados, pues que estén en poblaciones pequeñas, en pueblos más pequeños, en ciudades más pequeñas, de otras comunidades autónomas a lo mejor incluso, que es donde lo van a tener más difícil y que también ahí nosotros nos va mucho, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos creo que la tenemos que hacer valer. Y en esto es en lo que yo os decía antes también el tema de la participación. O sea, yo creo que algo de lo que tenemos que hacer y es nuestra obligación es sentirnos interpelados ante la necesidad de la participación social. Tenemos que participar. Yo aquí apelo a que todos participéis en vuestras AMPAs. O sea, yo, vamos, no digo en la comunidad de vecinos, pero en aquello que nos va la vida, que no seamos, iba a decir, comodones de sofá. O sea, creo que cada uno, la sociedad está montada en torno a la sociedad civil y que a veces pedimos a los políticos que hagan cosas o que defiendan cosas que nosotros mismos no somos capaces de defender lo nuestro propio. Entonces, creo que es el momento de la sociedad civil, creo que es el momento en que y organizada, o sea, no se trata de salir a la calle, sino que ver los cauces y eso, pues asociarnos, unirnos, ir todos juntos. O sea, yo creo que os decía antes que uno de los grandes logros de esto ha sido la unidad del sector. Bueno, pues también la unidad en el colegio, la unidad de los padres en las asociaciones de padres, en las federaciones a nivel Madrid, pues el unirnos todos en COFAPA, el unir en las patronales. O sea, la unidad hace la fuerza, la unión hace la fuerza y en esto más que nunca. Entonces, creo que y esto tiene que ser no es ahora, no es flor de un día, no es venga, ahora estos 15 días damos. No. Esto tenemos que trabajar a futuro porque es una de las cosas que nos hará fuertes y pararemos un posible futuro, bueno, este empaque no sé si lo vamos a parar, pero desde luego hay que pensar en el futuro, ¿no? Entonces, creo que es importante. Sí, yo añadiría que estas protestas son importantes para intentar parar o mejorar esta ley, pero aunque no lo consigamos, tienen mucha importancia en cada comunidad autónoma, porque es muy importante que el gobierno de cada comunidad autónoma sepa que hay un respaldo social muy importante en la enseñanza concertada y que, digamos que agredir a la enseñanza concertada no les va a salir gratis. Una de las preguntas dice si vamos a acudir a las instituciones europeas. Mañana tenemos una reunión en COE precisamente para esto y es una de las cuestiones que vamos a gestionar, aunque no es un asunto sencillo, pero sí tiene utilidad. Y, bueno, veo que también preguntan si vamos a salir en alguna manifestación presencial. Ahora no podemos decir fecha ni modo porque dependemos de las autorizaciones de la delegación del gobierno y queremos esperar un poco a que se confirmen, pero que sí que vamos a hacer cosas y... Preparar lazos naranjas en general. O sea, bueno, todo... por aquí comentan del AMPA del Colegio Juan Pablo II, que están presentes, que ya tienen preparados los globos naranjas y que mañana nos mandarán fotos de la suelta de globos. Se ve, yo creo que nos habéis motivado, que Alfonso nos has llenado de argumentos, ¿no? Y de motivos por los que en ese marco de la pluralidad pues defender nuestro modelo. Begoña nos has aterrizado un poco también, ¿no? Pues qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como padres o como comunidad educativa. Y bueno, está claro que no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Y esperar, ¿no? Que tenemos que batallarlo.
No sé, tal vez, no sé si queréis decir algo para finalizar. Aquí alguna Sí. pregunta más ha surgido, pero creo que a grandes rasgos hemos ido respondiendo. Sí, yo puedo decir, porque he visto que hay una pregunta sobre el tema del IVA. O sea, los Sí. presupuestos generales del Estado ha estado en el proyecto, los borradores, la idea de cargar IVA a la educación y a la sanidad. Ahora mismo está descartado en este momento, podría cambiar el que haya IVA en sanidad y educación, pero estaban todavía valorando el que hubiera IVA en los servicios, digamos, colaterales a la educación, o sea, en el comedor, el horario empleado, las actividades complementarias, extraescolares, etcétera. Eso en este momento no va a salir, o sea, no lo van a poner. Pero yo no descarto que lo puedan plantear en algún momento. Y nosotros les hemos insistido en que poner un impuesto al consumo a una necesidad básica como es el comedor escolar es totalmente regresivo a efectos fiscales porque va claramente contra la equidad. Y bueno, y por ahora lo han descartado y esperemos que siga así. Y por lo demás, bueno, pues o sea, esta ley es muy lesiva contra la concertada. He visto que alguna persona lo preguntaba, que no. Hay muchos aspectos, los que he dicho y muchos más que se podrían decir, pero no quisiera aburriros, en los que esta ley rompe el consenso constitucional de 40 años. Hasta ahora la mayoría de las leyes que han aprobado, digamos que del Partido Socialista con Convergencia y Unión, en este caso, en vez de hacerlo con Convergencia, lo está aprobando con Podemos. Y, lógicamente, es una ley mucho más radicalizada que plantea cuestiones que jamás se habían llegado a plantear y que por eso necesita, por nuestra parte, una respuesta muy contundente. Begoña. Bueno, pues nada, agradeceros y desde luego, pues eso, motivaros a todos, primero en, pues eso, en que esto es de todos, que gracias a vosotros y gracias a las distintas iniciativas que vais a hacer, estoy segurísima, y sobre todo, lo primero por haber elegido la enseñanza concertada, por haber elegido el colegio que habéis elegido, os doy la enhorabuena, porque habéis elegido un proyecto pues para los próximos muchos años. Entonces, que la defensa de esa elección, la defensa de ese colegio es lo que ahora nos estamos jugando y sobre todo el que nos dejen, o sea, el que entiendan que lo elegimos por la principal motivación. Yo a veces digo que es porque me da la gana, o sea, que a veces es la mejor defensa, ¿no? Pero bueno, y que, bueno, que lo transmitáis a todos los padres y que porréis, y vuelvo a insistir, pero eso, desde una manera pacífica, no vamos en contra de nadie, queremos una educación tranquila, queremos poder educar a nuestros hijos tranquilamente, queremos un sistema estable y eso es lo que también estamos peleando y por lo que de alguna manera también ahora nos levantamos, ¿no? Entonces, bueno, pues animaros a que lo toméis como vuestro. Aquí os lanzamos el guante para que lo hagáis vuestro de verdad y que, bueno, que bienvenidas todas las iniciativas, pero sobre todo eso, el querer a vuestro colegio y la elección, ¿no? El querer y que vuestros hijos también lo vean. Creo que, además, pedagógicamente, creo que es de las mejores iniciativas que podemos tener los padres, el ir a muerte con el colegio, el ir a una con el colegio. Nuestros hijos lo verán y los resultados para nuestros hijos serán exitosos. Así que, bueno, creo que vale la pena. Ahora hay que echar un poquito el resto, pero a mí no me gustaría que fuera flor de un día esta unión, esta defensa de lo nuestro, sino que fuese para siempre. Y bueno, pues a eso, animaros a ello y a salir a la calle cuando haya que salir. Ya os digo, lo primero, bueno, el viernes, si queréis, estáis todos invitados a la puerta del Congreso a las 12, de una manera pacífica. Y luego en las redes, en el colegio mañana, aunque sean la pitada a las 5 de la tarde, aquellos que vayan a recoger a sus hijos físicamente, que puedan hacer una gran pitada. Y bueno, y estar atentos a las redes, a próximas noticias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso, Begoña, a todos los asistentes. Deciros que esta sesión se va a quedar colgada aquí en el canal de Andel. Para los que no habéis podido a lo mejor estar en toda la sesión completa, pues que la podéis ver en cualquier momento. Por algún comentario que han puesto, pues es verdad que no hemos podido abarcar todo, se han quedado cosas en el tintero, obviamente, en una hora no da tiempo. Pero, bueno, por eso es importante seguir, ¿no? Seguir la información, estar al tanto de las redes, ¿no? Del colegio, de todo lo que vaya publicando en la web de CECE, de Concapa, y, bueno, pues de manera que
que estemos informados para poder defender nuestro derecho, ¿no? a la educación, ¿no? Y bueno, pues que yo creo que gracias a este impulso que nos habéis dado, pues seguro que desde Andel Fuenllana y todos los colegios concertados de Alcorcón nos vamos a unir, ¿no? Mucho más y bueno, pues que allí estaremos cada miércoles dando la batalla y lo que haga falta, ¿no? Pues muchas gracias a todos por vuestra participación y bueno, pues que nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, adiós. Adiós.